Hola, bienvenidos a un episodio más del podcast de las buenas prácticas. ¿Cómo estás, Esperanza? Muy bien, Luisa, ¿y tú? Muy bien también. Hoy hablamos de cómo las emociones influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Se influyen? Y mucho. Bastante. En el ámbito educativo, las emociones influyen un papel fundamental en este proceso y a menudo subestimamos la presencia o el impacto que estos tienen en el aula. Y la intención del episodio de hoy es explorar, si bien algunas técnicas para poder manejar las emociones, a lo mejor desmenuzar un poquito más de cómo es que esto sucede, y en lo que hemos estado preparando el episodio, que nos han venido a la mente muchos ejemplos que podemos compartir para que esto quede más. Así es, Luisa. Sí, porque yo creo que tendríamos que empezar por vincular lo que es el término emoción y razón. ¿Serán dos conceptos o no que están entrelazados? ¿Tú qué opinas? Y ahora sí que lo dice una maestra de lenguaje artístico, que son cosas totalmente separadas, ¿no? Diametralmente opuestas, y que lo hemos visto en periodos artísticos, que el contexto, por un lado, le brinda, por ejemplo, en la época de la Ilustración, le confiere prioridad a la razón. Y luego viene un periodo como el romanticismo, que habla solamente de los sentimientos. Y desde esa perspectiva pudiera parecer que son cosas que están separadas, pero quiero conocer tu perspectiva psicológica. Bueno, lo que pasa es que acuérdate que, como ya habíamos platicado en otras ocasiones, las emociones pues tienen su función, que es adaptativa, o sea, tienen una razón de ser. Tú te enojas por algo, tú te pones triste por algo, o sea, no llegan así como por generación espontánea. Siempre hay algo, ¿verdad? Entonces, y sirven para algo. Por ejemplo, el enojo sirve para pues, poner límites claros. Entonces, realmente las emociones, como tienen esa función, nos ayudan a adaptarnos a las diferentes situaciones y tomar decisiones. Entonces, nosotros sabemos que para tomar decisiones, pues hay que pensar, hay que analizar todas las alternativas y entonces elegir la mejor. ¿Cómo elegimos la mejor? Por la que nos brinde bienestar, la que nos brinda tranquilidad, la que es beneficiosa. Así es como tomamos decisiones. Y la forma en que juzgamos ese beneficio, pues es a través de las emociones. De ahí el promover una y otra vez el autoconocimiento. O sea, cuáles son las cosas que nos detonan a nosotros una emoción. Así es. Y bueno, yo he escuchado mucho, porque creo que es algo que está como muy en boga, el hecho de hablar de las emociones y de si nosotros las percibimos como buenas o malas. Pero que como tal emoción no tiene una etiqueta, ¿no? Como dices, tiene una función, y en lugar de preguntarnos ¿por qué me estoy sintiendo así? Es más bien desmenuzarlo para saber para qué. O sea, no es un por qué, hay un para qué. Así es. ¿Lo entiendo? Sí, lo que pasa es que la emoción tiene, acuérdate, un componente fisiológico que es el que percibimos como agradable o desagradable. Y por eso clasificamos las emociones como negativas y positivas. Y la intención de explicarles, ¿verdad?, que tiene una función adaptativa, es que nos permite tomar decisiones en función de si nos parece algo agradable o nos parece algo desagradable. Nos tiene que brindar un aprendizaje las situaciones de vida. Y las emociones ayudan a que aprendamos, por ejemplo, de nuestros errores para que no volvamos a cometer. O sea, cuando a lo mejor una chica, escoge una pareja y le es infiel, y el dolor que siente, ¿verdad?, la tumba, la pone triste, pues el dolor le está hablando, ¿no? Le está diciendo, ¡hey, date cuenta, amiga! ¿Verdad? Date cuenta. ¿Sí me explico? Y pues lo que se supone es que tiene que pasar es que aprendemos de la experiencia. Entonces así funciona la emoción, está íntimamente relacionada con la razón, porque nos ayuda a razonar y a tomar una decisión clara de lo que percibimos como beneficioso. Y esa percepción está relacionada con este factor fisiológico. Por eso es que existe esta etiqueta. Y bueno, vemos, quienes somos docentes, que las emociones en el aula se pueden manifestar de muchísimas formas, ¿no? O sea, y creo que otra muy antigua es cuando ya alguien dice, ¿se va a venir al norte o qué está pasando? Cuando el grupo está como muy efervescente. Ajá. Pero, digo, es un ejemplo tonto a lo mejor, pero hay muchas maneras de manifestarse esas emociones, y si el docente está consciente de qué es lo que quieren comunicar,
A lo mejor como grupo o de manera individual. Sí, se habla cada vez más de la personalización del proceso de enseñanza-aprendizaje y para algunos, pues, para aquel maestro que tiene muchísimos grupos puede ser así como una cosa espeluznante, pero sí es importante estar en plena conciencia de aquellos pocos que representan a lo mejor una alerta. Y esto nos lleva a conceptos que me gustaría que abordáramos. Sí. Pues la emoción que nos puede llevar a la motivación, Sí. que nos puede llevar al aprendizaje. O sea, una cosa nos lleva a la otra. Así es. La motivación tenemos que entenderla como esa energía que nos ayuda o nos dirige a hacer algo. Entonces, ¿te acuerdas que comentábamos, ¿no? De que puede ser, ¿cómo aprendemos cuando nos motivamos? Por factores que pueden ser intrínsecos, o sea, internos de la persona, o por factores externos. Lo que a ti te motiva a aprender. Si tú estás motivado solo por factores externos, pues vas a tender siempre, pues, a la recompensa, ¿no? Trabajo solo por dinero, o sea, yo sé que todos trabajamos por dinero, pero solo por dinero, ahí está la clave, ¿verdad? O sea, cuando trabajas solo por dinero es muy diferente a trabajo, quiero que me paguen, pero disfruto lo que hago. Obviamente es un placer que no se puede describir tan fácilmente, ¿no? Y ese placer es el que me tiene en un sitio. ¿Sí me explico? Y nosotros como maestros tenemos que buscar que existe esa motivación. Que existe esa motivación y que no solo sea extrínseca por una calificación, sino también mover a los muchachos, ¿verdad? Para que logren ellos internalizar el placer del contenido o del procedimiento que les estoy enseñando. Y de ahí la importancia de lo mucho que se promueve, que al alumno le quede claro para que está aprendiendo lo que está aprendiendo. Que eso desde que cualquiera que Sí. estudiante y tiene uso de razón puede decir, ¿para qué voy a aprender, para qué voy a querer cálculo integral cuando yo voy a dedicarme el diseño por él? Ajá. Y bueno, y también, no sé si te acuerdas que estábamos ahorita platicando, ¿no? Como parte de esta motivación intrínseca, no solamente es que ellos disfruten, cómo les vamos a mover, ¿verdad? Esta emoción de disfrutar, de placer por lo que estamos enseñando. Si nosotros cuidamos también nuestro discurso, y a veces yo te platicaba, o sea, de un maestro, que no voy a decir nombres, ¿verdad? Que me dio en la prepa, porque pues lo respeto mucho, ¿verdad? Pero sí llegaba con un discurso sobre una materia de matemáticas, y nos abordaba mucho con que, miren, yo sé que no van a poder, ya de entrada ya nos decía que no íbamos a poder. ¿Sí me explico? El discurso era desmotivante para algo que nos parecía incierto porque nunca habíamos tenido esa materia. Entonces yo creo que también hay que cuidar, ¿no? Mucho eso de cómo planteamos que las materias que puedan ser complejas, sabemos que son complejas, pues a lo mejor no anticiparles de que sí lo van a ser tan complejas, pero tampoco engañarlos, ¿no? Y lo que decías hace un momento también, fuera de cámara, que algunas veces ciertos contenidos incluso se pudieran prestar para un poco de humor, a lo mejor habrá momentos en que... Así es. Pero si lo asocias y es parte de la personalidad del maestro por quien dejarlo en el aula. Y lo platicamos porque tenemos una lista de las emociones que favorecen la aprendizaje y las que no dificultan. Favorecen la seguridad, el entusiasmo, la alegría, la expectación y el asombro, la sensación de triunfo y la curiosidad. Así es. Eso, si tú como docente promueves esas emociones, está 100% garantizado que va a haber ahí un aprendizaje significativo. Sí, es como le planteas al muchacho, oigan, la materia es compleja, pero yo sé que ustedes van a poder porque yo voy a estar ahí, a su lado. Entonces ese discurso nos hace sentir seguros, aunque... Porque son capaces. Exacto. Porque he visto lo que han logrado. Así es, partimos de considerar que ellos pueden hacerlo. Entonces, sí, es importante cuidar cómo hablamos, ¿verdad?, de nuestra materia. A lo mejor también, pues transmitir esa pasión. Nos tiene que gustar a nosotros, así es. Bueno, las emociones que dificultan, por supuesto, miedo, ansiedad, tensión, ira, enfado, culpabilidad, aburrimiento, envidia y celos. Y ese... Ay, a ver, tú tienes una anécdota de envidia y celos. A ver. De cuando estaba en la universidad y bueno, el contexto brevemente no es mi fuerte los números, pero cuando llego ya había llevado las materias y cuando llego a la universidad, pues la mayoría de mis compañeros no tenían ningún antecedente, ningún contexto. Y el maestro lo que tendría a hacer una estrategia
que a lo mejor lo puedo yo entender como para dinamizar el aula, pero nos ponía a competir. Y entonces siempre me tocaba competir con un compañero que no le iba nada bien. Era mi yo del pasado. Y pues, pobre, o sea, me puedo yo imaginar la emoción tan negativa, o sea, a lo mejor de vergüenza. O de humillación, ¿no? Yo lo sentía, o sea, porque yo estaba contribuyendo, haciendo lo que el maestro me estaba pidiendo. Una cosa espantosa. O por ejemplo, envidias y celos, cuando se muestran calificaciones así, proyectándolas para que todos lo vean, cuando cada uno tiene un proceso diferente y tendríamos que respetar el comunicar. Sí, porque mira, pues a lo mejor no vamos a poder controlar que alguien siente envidia o celos de otra persona, porque hay que sacaste, Luisa, 10, o sea, ya. Sí. Era la favorita. Pero pues si yo como docente lo promuevo, o sea, de que ya viste que Luisa sacó mejor calificación que tú, o sea, espérame tantito, o sea, a lo mejor ni lo había notado y... De comparar, de decir, ¿por qué no te metiste en Fulanista en vez si trabajaste en el mismo proyecto? Se le dio el mismo contenido, se le dio la misma explicación, o sea, tendrás que poder. Oye, y también mucho menos con el miedo y la ansiedad. Es que te acuerdas que antes así era, o sea, era educación con el miedo. Yo les platicaba que, bueno, a mí siempre me han sudado las manos cuando estoy en situaciones estresantes. Ajá. Y recuerdo mucho que había un profesor en la secundaria que ya su historia, ¿cómo se dice? La proyección que tenía, Ajá. la fama. Sí. La fama que él tenía, ya con eso, cuando él llegaba, bueno, ya yo me moría de miedo. Y me sudaban muchísimo las manos de los exámenes, empapados, tratando de resolver problemas que, insisto, no eran fuerte, pero eso acompañado de una emoción negativa que además era en extremo, de verdad, o sea, en extremo, miedo, frustración, humillación. No, es que, fíjate que yo conocí una persona, que no podía resolver exámenes porque se ponía muy nervioso y se le borraba, o sea, como dices, comúnmente se te borra el cassette. Ajá. Y era espantoso porque inclusive cuando estudió una ingeniería iba y presentaba, pues porque tenía que presentar, ¿verdad? Para entrar a las empresas de corredor industrial. Era una cosa espantosa. Me hablaba por teléfono para preguntarme, oye, ¿cómo qué preguntan en los exámenes psicométricos? Que sabemos que no necesariamente... Sí, es exacto. Y ¿Quién eres? así es. Y pues yo trataba de tranquilizarlo, pero pues no sé cómo le ha ido realmente, porque sí batalló bastante. O sea, me decía eso, que era tanta la angustia de un examen, que cuando ya estaba ahí se le borraba todo. Dice, no estaba seguro si lo estaba pasando bien, o sea, no. Entonces, bueno, esos tiempos eran los de antes, ahorita sí. Ya... Y bueno, no necesariamente de antes, pero una emoción que sí me gustaría abordar es la del aburrimiento, porque todos hemos sido culpables en algún momento de dar una clase aburrida, o incluso lo vamos hasta en evaluaciones. Es como no se le ve al docente ahí que lo que decía, ¿no? Que tenga esta chispa de pasión y que se le transmite al alumno. Así es. Eso no debería de caber cuando nosotros preparamos nuestra clase con cariño, con entusiasmo, con pasión. Sí, bueno, y también ahí no hay que perder de vista que, bueno, hay alumnos que te van a decir, aunque uno les haga, ¿verdad?, muchas actividades, a lo mejor tu clase nunca les va a terminar de gustar bien. Y aún así te pueden aceptar, pues sí, la maestra se esfuerza y es dinámica, pero la materia me sigue no gustando, aunque igual está aprendiendo, ¿no? Sí, incluso si haces un buen trabajo con ese estudiante, él puede llegar a ser perfectamente capaz de decir, la clase estuvo bien. Fíjate que ahí yo tengo otra anécdota. Bueno, yo estudié psicología, pero pues toda la prepa donde yo estudié pensaban que yo iba a ser químico, porque yo era muy buena en química. Y cuando escogí psicología, pues se sacaron todos de onda porque me decían, ¿por qué escogiste psicología si tú eras muy buena en química? Pero a mí nunca me gustó. Nunca me gustó la química, pero cuando entré a la prepa había una maestra que era excelente. Entonces a mí lo que me gustaba era cómo la maestra me enseñaba. Y ella fue la que me enseñó muchas cosas de la química que no había entendido en secundaria. Entonces sí, pues era buena porque estaba motivada.
¿Sí me explico? Entonces, este es un ejemplo para mí de alguien que te transmite esa pasión y aunque a ti no te guste, te motiva, te enseña. Así es. Ay, qué bonita. Y bueno, para ir cerrando el episodio y poder llegar a lo más jugoso, que son las recomendaciones, vamos a hablar de algunas prácticas que pueden promover buen ambiente de respeto, de cordialidad, de seguridad, de todas estas emociones positivas en el aula. De las que hemos estado hablando. Y pues sí, mira, algunas recomendaciones pueden ser, pues, promover estrategias de autogestión, 5 minutitos, ¿verdad?, que le dediques a los alumnos para ayudarles no sé, resolver algún conflicto o a darles tips para autogestionar su estudio. O sea, son bien invertidos. La metacognición, que a veces hay resistencia para utilizarla, pero generas autorreflexión en el alumno y él solo se puede autorregular después. También como recomendación es partir de conocimientos previos. O sea, esto es algo muy constructivista, exacto, algo tan sencillo que es retomar lo que ellos viven para que se conecten de forma emocional. Y pues bueno, hacer mucho hincapié en actividades donde sean colaborativas, donde se socialice el aprendizaje. Eso es algo que a los muchachos les va a traer mucho. Esto que decías al principio, de invertirlo en los 5 minutos, a veces yo creo que cualquier docente puede llegar a su aula y preguntar ¿cómo están? Y bien, y ya, o sea, a otra cosa. Pero el quedarte con autenticidad a escuchar la respuesta de cómo están y por qué están así, creo que ahí puede haber una diferencia importante, porque brindas un espacio para que ellos depositen sus emociones y una vez que las depositen, bueno, ya tú las acomodas y entonces puedes continuar con tu clase en un ambiente seguro, ¿no? Eso a menudo se puede subestimar el poder de un simple como está. Sí, porque a veces, a mí me ha pasado que, bueno, como soy psicóloga, los alumnos a veces me abordan y yo les digo, mira, yo te vengo a dar clase ahorita y yo no doy terapia, pero te puedo canalizar. Entonces ya con eso, o sea, yo no lo atendí, pero le estoy dando una alternativa para que ella busque o él busque, ¿verdad?, cómo solucionar. Y con límites. Así es, y se sienten atendidos, o sea, porque obviamente me escucha y se da cuenta que no estoy bien. Otra práctica que no muchos se animan a promover es el mindfulness o de respiración. Cuando están que está en la efervescencia, a ver, vamos a respirar. Y cuando son chiquitos, bueno, padrísimo, ¿no? Porque son herramientas que le ayudan para vivir toda su vida, no solamente en el aula. Pero en darnos un momento para inhalar y exhalar profundamente, eso va a cambiar todo. La higiene exhalar. Y bueno, mucho hemos hablado también de cómo fomentar la empatía. Incluso aquí en la Universidad del Noreste tenemos prácticas con Narrative como organización para fomentar empatía y compasión a través de diálogo, de compartir historias. Sí, y tú te das cuenta porque obviamente esto es algo que se puede volver recíproco. Digo, a mí me ha pasado que de repente a veces, no sé, me ando cayendo, ¿no? Y maestro, está bien, o si se preocupan. Sí, porque yo también me preocupo cuando a ellos les pasa algo. Entonces es algo recíproco y se hace un ambiente muy bonito. Hay una estrategia que yo te aprendí. Ay, para los gatitos. Sí. De gatitos. Y es algo chistoso y puede ser gatitos, perritos, pinturas famosas. O sea, hay N número de escalas del 1 al 10, cómo te sientes. Y para dar ese espacio para reír, para identificarte, para darte cuenta que a lo mejor no sabías que te sentías como te sentías, pero con un poquito de humor y de jiribilla, ya lo identificas a través de un gato. Y en el Jiji ya se depositaron las cosas que no sirven en ese momento y puedes iniciar con una buena clase. Sí, es que todo está en eso, en conectarte con él. He utilizado inclusive TikToks, claro, busco que sean adecuados y con eso puedo abrir la clase, un contenido. Vamos a discriminar qué está bien y qué no. Las red flags del video. Sí. Bien, pues nos encantaría escuchar sus propuestas para promover ambientes de respeto, de cordialidad, de seguridad, en donde las emociones positivas emergen. No se trata de ser bufones en el aula,
pero sí de garantizar que el espacio es seguro para que el aprendizaje sea significativo. Sí, es que la clave es en lo que dijiste, ser auténticos. Y si no está en mi naturaleza hacer comedia o stand-up, ¿verdad? En el salón. Pues no, sí. Ojalá se tuviera ese talento. Pero si no nos sentimos cómodos, a final de cuentas, no se trata de ser siempre, como dijiste, ¿no? La palabra, como ser como bufones. Pero desde nuestro estilo de enseñanza y con la pura pasión puedes transmitir. Vaya, esta maestra de química no era bufona y yo me acuerdo de ella todavía, o sea, porque le gustaba y la paciencia, para que no importa si te equivocaste, no te hace sentir mal. Eso es lo importante. Pues maestros, compártanos sus estrategias para promover la empatía, la cordialidad y las emociones positivas en el aula y estaremos felices de escuchar. Claro que sí, maestros. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.